Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 80, la suerte se acaba. En ese momento, todos se sorprenderían, pero después Kun y Koby estarían detrás de Bardo, mientras Siegfried y Jeanne regresaban por donde vinieron, a lo que Kao y Josh se sorprenderían, pero Bardo diría, Kun, Koby, a lo que Kun diría, llegamos a tiempo Bardo-chan, a lo que Koby vería a Irina, y después diría, malditos, juro que los haré pagar por eso, pero después Heracles trataría de golpear a Bardo, pero recibiría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse contra unas rocas. A lo que Udo diría, siempre tan descuidado. No puede ser Bardo, a lo que él pondría una sonrisa, así Ikaros, Asia y Kunou se sorprenderían de su llegada, pero también se pondrían felices, a lo que Asia diría, Kun-san, Udo-san, Koby-san, justo a tiempo, a lo que Kao diría, no puede ser, si esos tres están aquí, eso significa que derrotaron a las tres bestias, a lo que los demás compañeros de Kao estrecharían la mirada, y después Jeanne diría, Kao, no se supone que él ya debería estar aquí. A lo que Siegfried diría, tienes razón, pero después Kao diría, Josh, ¿podrías localizar el paradero de Fin Fang Fu? A lo que él asentiría su cabeza, y después crearía un círculo mágico, y lo encontraría derrotado en la costa de la isla, a lo que Josh diría, no puede ser, Fin Fang Fan está derrotado en la costa, a lo que todos se sorprenderían, y después Bardo diría, Fin Fang Fan también estaba en camino hacia esta isla, a lo que Kun diría, Bardo-chan, sí que fuiste muy rápido. Lo derrotaste y viniste a detener a esos sujetos, a lo que Kun lo abrazaría, y después Bardo diría, me encantaría decir que ese fue el plan, pero yo no lo derroté, así todos se sorprenderían, pero después Yasaka daría varios quejidos de dolor, y en eso comenzaría a ser sometida por la gravedad, mientras todas las rocas en las que estaban recostados los chicos del mundo sobrenatural comenzarían a levitar, y a dirigirse hacia donde estaban Asia y las demás, a lo que Heracles quien se estaba reponiendo diría, ¿qué está pasando? Pero después alguien diría, veo que también llegue justo a tiempo, así arriba de ellos en una roca que estaba flotando, Fujitora estaría ahí, mientras tenía su katana arriba, ante esto todos se sorprenderían, pero los chicos se pondrían felices, a lo que Bardo diría, Fujitora, tú fuiste quien derrotó a Fin Fang Fan, ante esto la facción de los héroes se sorprendería, a lo que Fujitora diría, así es Bardo-kun, no podía dejar que ese monstruo siguiera causando destrozos y atacando a los civiles. Y por lo que pude ver, me da mucho gusto que los demás hayan derrotado también a esas bestias, a lo que Kun, Udo y Koby pondrían una sonrisa, mientras Fujitora llevaba a los chicos con las tres chicas, donde Asia diría, chicos, así ella comenzaría a curarlos, donde todos poco a poco estaban comenzando a reponerse, a lo que Rosueis diría, pero ¿qué pasó? A lo que Irina diría, ¿dónde estamos? Así Kiba diría, es verdad, así él se pararía de golpe, junto a los demás. A lo que Asia e Ikaros, junto con Kunou los calmarían, y les explicarían la situación, así ellos se sorprenderían, a lo que verían el lugar de la batalla, y después verían a los 5 chicos, mientras Sagi decía, pero ¿qué le pasa a Yasaka-sama? Está en posición, como si estuviera siendo aplastada, a lo que Kunou diría, madre, pero después Fujitora diría, Bardo-kun, yo me encargaré de Yasaka-sama, ustedes encárguense de ellos 4, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y después pondría una señal de aprobación. A lo que Fujitora sonreiría, y luego él comenzaría a levitar en un trozo de roca, así dejando sorprendidos a todos, a lo que Josh diría, ¿pero cómo está haciendo eso? A lo que Bardo después mientras era acompañado de Kun, Koby y Udo, comenzarían a acercarse a Kao, Jeanne, Siegfried y Heracles, donde ellos también se acercarían, así los 8 se mirarían fijamente, donde los chicos se sorprenderían de eso, pero después Bardo diría, mientras se golpeaba sus puños, esta vez, si les patearemos su trasero. Y yo evitaré que le hagan algo a Gran Rojo, donde Bardo comenzaría a expulsar una gran cantidad de poder, y después sus brazos serían rodeados de haki, mientras unas marcas salían en sus ojos, por su parte su cabello se erizaría, mientras tanto, Kun sería rodeada de algunas plantas, y sus ojos también tendrían marcas de haki, mientras que Koby sacaría sus guantes de Kairoseki, y su cabello se erizaría un poco,
Por su parte, Udo pasaría a su modo divino. Mientras iluminaba todo en una fuerte luz dorada, a lo que el grupo de Caos se sorprendería un poco, en eso Issei diría, en verdad, si ellos están aquí, es porque fueron capaces de derrotar a esos monstruos, mientras Ninfu diría, serán capaces de derrotar a la facción de los héroes, a lo que Bardo diría, Kunou, así ella reaccionaría, y después diría, sí, a lo que Bardo diría, traeremos de vuelta a tu madre, a lo que ella se sorprendería por eso, pero comenzaría a llorar. A lo que ella pondría una sonrisa, y después asentiría su cabeza, a lo que Bardo y los demás pondrían una sonrisa, en eso Kao después diría, no creerán que solo por aumentar su poder podrán derrotarnos, pero después todos escucharían un fuerte estruendo, y al girarse, los chicos verían como Fujitora estaría luchando contra Yasaka y Yosh, mientras varios meteoritos estaban comenzando a caer, a lo que Rosueis diría, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Porque están cayendo muchos meteoritos. Esperen, no me digan que, a lo que Kiba y Xenobia dirían, Fujitora los está atrayendo, así Fujitora realizaría varios movimientos con su katana, mientras algunos meteoritos estaban comenzando a caer sobre Yasaka, la cual los recibiría de lleno, y daría algunos quejidos de dolor, mientras que Yosh estaba tratando de usar sus ataques mágicos para destruirlos, mientras enviaba algunos ataques hacia Fujitora, pero él usando su katana comenzaría a destruirlos. Por su parte, la facción de los héroes también estaría sorprendidos, a lo que Siegfried diría, esa no es magia, ni una Secret Gear, a lo que Kao diría, es el poder de una fruta del diablo, a lo que él recordaría la imagen que mostró Yosh de Fin Fan Fan, y después diría, ahora veo cómo fue capaz de derrotarlo, pero después todos verían una gran silueta en el cielo, y en eso los cuatro mirarían hacia arriba, pero después Udo caería sobre ellos, mientras creaba una fuerte onda de choque, donde los cuatro la recibirían de lleno, y después escupirían sangre, donde Udo se detendría, y después Jeanne diría, una onda de choque, pero después Udo volvería a realizar su ataque, y ellos lo volverían a recibir de lleno, a lo que Heracles diría, ¿qué poder tiene? Pero después Udo se detendría, y en eso Jeanne recibiría un fuerte golpe que la mandaría a estrellarse contra unas rocas, a lo que Kun se dirigiría a ella a una gran velocidad, mientras hacía crecer varias plantas para atraparla. Mientras que Siegfried también recibiría un fuerte golpe que lo enviaría por los aires, así saliendo de una gran cortina de polvo, donde también saldría Kobe, quien se colocaría encima de él, y después Kobe juntaría sus manos, y en eso le acertaría un fuerte golpe en su cabeza a Siegfried, quien lo recibiría de lleno, y después sería enviado a estrellarse contra el suelo, así destruyéndolo, mientras Heracles recibiría un fuerte golpe que lo enviaría por un costado a estrellarse contra los árboles. Por su parte Kao se sorprendería de eso, pero después él bloquearía un golpe de Bardo, quien estaría enfrente de él, y después Kao sería enviado por los aires, mientras iba destruyendo varios árboles, hasta llegar a una roca, donde al chocar con ella, Kao escupiría sangre. Ante esto, todos los chicos se quedarían sorprendidos, a lo que Xenobia diría, ¿pero qué poder tienen? Los 5 en verdad son fuertes, a lo que Kiba diría, incluso ese chico llamado Fujitora es capaz de tener un poder monstruoso. En verdad, ellos no están teniendo tantos problemas como nosotros los tuvimos, rayos, me siento frustrado, sin poder mágico, están demostrando ser más fuertes que los demonios de clase alta, ahora veo por qué Smoke pidió que Bardo-kun fuera su oponente, mientras Rosueis diría, lo que me sorprendió es que cuando Bardo-san se enfrentó a Loki, no usó este poder, ya que Loki bloqueó sus puntos por donde fluía su haki, pero con el poder que obtuvo del martillo de Thor-sama, fue más que suficiente para derrotarlo. Ante esto Kunou se sorprendería, y después diría, ¿qué? Bardo-sama se enfrentó a Loki, a lo que Ikaros mientras ponía una sonrisa diría, no solo a Loki, mi amo los derrotó, a él, a Galiel, y Smoke, 2 de sus hijos, donde Irina diría, derrotó con ayuda de Kobe a un pirata muy fuerte, miembro de los Ouka Shichibukai, mientras Asia decía, y junto con Udo-san, Bardo-san lograron frenar a un pirata malvado que atacó cuando fue la junta de facciones. Así Kunou se sorprendería, y luego diría, en verdad, Bardo-sama y los demás son así de fuertes para derrotarlos, pero luego ella recordaría, como algunos de los miembros de su facción mencionaron que un humano había destruido el cielo, mientras que él también detuvo a Kokabiel, quien aterrorizó la ciudad de Kuo, salvó a los líderes de las facciones, y detuvo a Loki, a lo que ella pensaría, entonces, ese humano, todo este tiempo fue Bardo-sama, así ella lo vería luchar contra Kao.
donde ella se sorprendería, y quedaría maravillada al ver a Bardo, mientras sus ojos brillaban, ya que lo vería como un héroe, mientras también veía a los demás, y luego diría, ellos son increíbles. En eso Heracles estaría esquivando los golpes de Eudo, quien habría regresado a su forma humana. En eso Heracles diría, Balance Breaker, y después una gran cantidad de cohetes y armas comenzarían a salir de su cuerpo, mientras decía, con que puedes convertirte casi en un humano divino. Pues yo también puedo convertirme en algo, yo soy un arma. Así él lanzaría una gran cantidad de misiles en contra de Eudo, quien estrecharía la mirada, y después cargaría en sus manos una gran cantidad de poder dorado, y después él aplaudiría, así creando una fuerte onda de choque mucho más grande, que provocaría que los misiles explotaran, así sorprendiendo a Heracles, quien diría, ¿qué? ¿Pero cómo lo hiciste? Pero después Eudo aparecería enfrente de él, y después le daría un fuerte golpe en su estómago, donde Heracles escupiría sangre, y después Eudo usaría su haki del rey, y en eso lograría inmovilizarlo, donde Heracles se sorprendería, pero después Eudo subiría arriba de él, y en eso mientras cargaba una gran cantidad de poder diría, impacto divino, así él enviaría un fuerte ataque que Heracles recibiría de lleno, y después él sería enviado a estrellarse contra el suelo, así Eudo lo derrotaría. Mientras tanto, con Kobe, él estaría luchando en contra de Siegfried, mientras Kobe usaba sus guantes para bloquear los cortes de Siegfried, donde él diría, increíble, ¿de qué material están hechos esos guantes, ya que son capaces de resistir mis cortes? A lo que Kobe diría, ¿quieres saber qué tan duros son? Así Kobe diría, Soru, así él desaparecería, dejando sorprendido a Siegfried, pero después él recibiría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse contra las rocas, a lo que Siegfried se limpiaría la sangre, y en eso diría, ¿con qué son así de resistentes? A lo que Kobe diría, están hechos de Kairoseki, el material más duro de la tierra. A lo que Siegfried se sorprendería, y después diría, con que el material más duro de la tierra, así él pondría una sonrisa, y después diría, bueno, veamos si es cierto. A lo que él diría, Balance Breaker, y después sacaría 8 espadas, donde los chicos se sorprendería, pero Kobe diría, wow, así que puedes usar 8 espadas, eso es genial. A lo que Siegfried después diría, no te reirás tanto una vez que te corte en miles de pedazos, escoria. Así él se abalanzaría sobre Kobe, donde Irina diría, Kobe-kun, cuidado. A lo que Kobe después pondría una sonrisa, y luego él comenzaría a esquivar los cortes de Siegfried a una gran velocidad, dejando sorprendidos a todos, donde Xenobia diría, ¿qué? Está esquivando sus ataques como si nada. A lo que Siegfried diría, rayos, deja de moverte maldito, pero después Kobe le daría un fuerte golpe en su rostro, donde Siegfried escupiría sangre, y luego sería enviado hacia atrás, a lo que Siegfried diría, maldito. Pero después Kobe mientras se acercaba diría, temo decepcionarte, pero los ejercicios a los que me sometió mi abuelo, Itsuru-sama, fueron mucho más peligrosos, ya que ellos tenían una mayor fuerza, que un corte de una espada como los tuyos se vería patético ante eso. A lo que Siegfried después al oír eso se enojaría, donde diría, ¿qué acabas de decir, maldito? A lo que él estaba a punto de ir, pero después Kobe aparecería a un lado de él, y luego le daría otro golpe, donde Siegfried sería enviado a estrellarse contra una roca, donde Kobe diría, dije que eres débil, y ni con esa magia podrás detenerme. Así Siegfried se comenzaría a colocar de pie, y luego Kobe diría, podría perdonarte quizás, y dejar que te rindieras sin que sufras, pero, así Kobe se comenzaría a enojar, y luego recordaría cómo vio a Irina muy herida, a lo que Kobe después mientras le crecía una vena del enojo diría, ¿te atreviste a dejarla en ese estado? Eso jamás te lo perdonaré. Ante estas palabras Siegfried se asustaría un poco, pero Irina se sonrojaría, a lo que Kobe se abalanzaría sobre él a una gran velocidad, y después Siegfried diría, espera, pero Kobe aparecería y desaparecería a una gran velocidad, mientras le daba una fuerte cantidad de golpes con sus puños envueltos en haki, donde Siegfried no podría bloquearlos, y además sus espadas comenzarían a romperse, dejando sorprendidos a todos, a lo que Kobe después le acertaría una fuerte patada que lo enviaría hacia los aires, y después aparecería encima de él, donde juntaría sus manos, y después Kobe gritaría, impacto de 6 reyes, así Siegfried lo recibiría de lleno, y escupiría sangre, y luego sería enviado a estrellarse contra el suelo, quedando fuera de combate. Así todos se quedarían sorprendidos, pero Irina al ver a Kobe defenderla se sonrojaría, y luego su corazón comenzaría a latir. Mientras tanto Kun y Jeanne estarían teniendo su pelea, donde Jeanne haría crecer varias espadas, mientras que Kun crearía varias plantas que irían contra ella,
donde Jeanne usaría sus espadas, y las comenzaría a cortar, pero Kun crearía varias plantas carnívoras detrás de ella, donde estas tratarían de comérsela, a lo que Jeanne las cortaría, pero después diría, por favor, no puedes usar ataques así contra mí, ya que también puedo hacer crecer, pero en eso ella sería interrumpida, ya que recibiría un fuerte golpe en su estómago, donde ella escupiría sangre, a lo que Kun después le daría una patada que la alejaría. A lo que Kun diría, ibas a decir que también sabes usar las mismas tácticas que yo, estás equivocada, yo no solo realizo ataques a distancia, también me especializo en ataques cuerpo a cuerpo, a lo que Jeanne se sorprendería por eso, pero después diría, no te creas mucho solo porque conseguiste darme unos golpes, así ella después diría, Balance Breaker, así una gran esfera de espadas comenzaría a crearse, y después de ella saldría un dragón hecho de las mismas. Donde Ninfu diría, esa técnica, Kun, ten cuidado, ese dragón es muy resistente, a lo que Kun escucharía eso, y luego diría, comprendo, a lo que ella pensaría, con que ese dragón es fuerte, así ella pondría una sonrisa, y después diría, bien, veamos qué tan fuerte es, a lo que Kun comenzaría a hacer crecer varias raíces, ramas, y plantas en sus brazos, donde Issei diría, ¿qué? ¿Pero qué hace? A lo que Kun terminaría de crear sus nuevos brazos, a lo que Jeanne diría, ¿en verdad, eres idiota? ¿Crees que con esas simples ramas podrás hacerle daño a mi dragón de hierro? Así ella se reiría, pero después ella junto a los chicos se sorprenderían, ya que Kun comenzaría a correr en dirección del dragón, pero al mismo tiempo sus brazos comenzarían a brillar, y después Kun cubriría sus raíces con haki de armadura, dando la apariencia de que sus brazos crecieron, a lo que Kun después diría, ametralladora de plantas. Así Kun comenzaría a dar una ráfaga de golpes a una gran velocidad en dirección del dragón, el cual los recibiría de lleno, y después este comenzaría a rugir del dolor, donde no tendría tiempo de reaccionar, y después sería destruido, dejando sorprendidos a todos, donde Jeanne diría, ¿pero cómo? Pero ella no reaccionaría, y después Kun diría, bazooka natural, así ella después llevaría sus manos hacia atrás, y luego las llevaría hacia enfrente con fuerza. Y le daría un fuerte golpe a Jeanne, la cual no tendría tiempo de reaccionar, y recibiría todo el poder de Kun, así ella escupiría sangre, y sería enviada a estrellarse contra una roca, así quedando fuera de combate. Ante esto todos se sorprenderían, pero después Issei diría, ¿sabe combinar su haki con su fruta? Eso es increíble. A lo que Kun después pensaría, pelear a puño limpio lo aprendí de Bardo-chan, así ella al recordar eso después se pondría roja, donde ella diría, ¿será acaso que si ambos peleamos así, nuestra descendencia también usará solo los puños para luchar? Ante esto todos se caerían, pero las demás mujeres de Bardo dirían, ¿eso qué tiene que ver? Así Kao al ver cómo sus compañeros fueron derrotados diría, esto es imposible, pero después él recibiría un fuerte golpe.